a empezar Pues buenas noches. El equipo de Oseas les agradece su presencia, los padres y algunas personas de buena voluntad que nos apoyan, que nos asisten en la atención de los padres. El día de hoy vamos a abordar neoplasias en la comunidad sacerdotal. Nos acompaña el doctor Leonardo Garay, que ya he presentado en otra ocasión. Él es miembro del equipo médico, del equipo que coordina aquí en la parte de OSEAS, y él es que nos va a abordar este tema que es de mucho interés y nos invito, padres, a que tengamos atención en los signos claves que nos irán dando durante la presentación para que si alguno de ellos nosotros presentamos, a tiempo y atentos los podamos procurar. Igualmente les pido que al final de la sesión nos compartan sus preguntas, sus inquietudes, pero también durante la misma sesión pueden ir anotándolo ahí en el chat para que nosotros vayamos juntando las distintas preguntas y al final de modo organizado las podemos plantear. Les agradezco mucho su presencia y le pido al doctor Leonardo Garay que nos haga favor de la presentación. Gracias, doctor. Muchas gracias, padre. Buenas noches a todos. Eh, Me da gusto poder estar con ustedes y tener la oportunidad de compartir este espacio. Siempre es un privilegio encontrarnos para poder hablar de diferentes temas. Principalmente este tema, aunque puede ser un poquito difícil, nos une en lo más importante, lo que es el cuidado de nuestra salud, en la posibilidad de vivir con la calidad y plenitud que nosotros merecemos. Quiero pedirles por un momento que nos imaginemos algo, que nos encontramos solos en casa y de repente suena el teléfono y del otro lado alguien nos dice, tiene cáncer y está avanzado. Esa frase cambia todo, cambia cómo respiramos, cómo dormimos, cómo vemos el futuro y lo más duro es que muchas veces ese momento pudo haberse evitado o al menos haberse enfrentado en mejores condiciones. El cáncer no avisa ni manda un mensaje cuando se va a presentar. Él simplemente llega y se presenta y a veces demasiado tarde. En el mundo, más de 10 millones de hombres reciben ese diagnóstico y casi la mitad muere por él. En México, según la OMS, a través de la base de datos de Globacam del 2022, nos refiere que los cánceres más frecuentes en México son el número uno, el de próstata, en un 27.7%, el de colon y recto en un 8.7%, linfoma no Hodgkin en un 5.4%, pulmón y estómago en un 5.3%. La diferencia entre un diagnóstico temprano y uno tardío no solo es que es cuestión de estadísticas, es la diferencia entre vivir con plenitud o vivir condicionado por la enfermedad. La salud es nuestra mayor riqueza y cada revisión es una inversión de vida. Y aquí es lo más importante, esa diferencia está en gran parte en nuestras manos. La salud es nuestro recurso más valioso, el que sostiene todo lo demás. El dinero se puede recuperar, las cosas materiales podemos comprarlas nuevamente, pero la posibilidad de cuidar nuestra salud en el momento justo es única. Y lo que hagamos hoy puede regalarnos muchos años de vida plena. Por eso en esta ponencia no es para generar miedo, sino para ofrecerles herramientas claras, respaldadas por la ciencia y la experiencia médica, que les permita tomar decisiones hoy y ser capaces de transformar su futuro. Lo que hagamos ahora no solo puede salvar vidas, también puede regalarnos más años llenos de plenitud, energía y la posibilidad de seguir compartiendo lo que somos con quienes más queremos. Durante las próximas horas, durante los próximos minutos, vamos a recorrer juntos un mapa muy claro, el camino hacia el cuidado y la prevención, en donde vamos a entender qué es el cáncer y cómo se ven comunes en México, aprender cómo prevenirlos, cómo detectarlos a tiempo y cómo tratarlos mejor. Y lo más importante, salir de aquí con 3 acciones concretas que cada uno podemos empezar el día de hoy.
Comencemos con la definición. ¿Qué es el cáncer y cómo se origina? Nuestro cuerpo está hecho de trillones de células. Cada célula tiene un manual de instrucciones llamado ADN, que le dice cuándo crecer, cuándo repararse y cuándo morir. A lo largo de nuestra vida, por la edad o por exposiciones a agentes dañinos, puede ser tabaco, radiación, algún químico, virus como el virus del papiloma humano, hepatitis B y C, o inflamaciones crónicas, hacen que se acumulen errores en entonces se conoce como maligno, como el cáncer. La metástasis ocurre cuando estas células cancerosas viajan y forman tumores en otras partes del cuerpo. Por lo tanto, el cáncer es un proceso que normalmente toma años en desarrollarse y esa es nuestra ventana de oportunidad para detectarlo a tiempo. No se trata de apresurarnos, sino de aprovechar la oportunidad que la medicina nos da, que es descubrir el cáncer en sus primeras etapas y tratarlo oportunamente. Cada diagnóstico temprano abre la posibilidad de un tratamiento más efectivo, menos agresivo y con mejores resultados. Las cifras que comentamos suelen ser frías, pero detrás de cada número hay un sacerdote que es un hijo o que es un hermano, un amigo. Y las estadísticas nos empiezan a importar hasta que ese número es alguien que conocemos. Es por ello que vamos a comentar los factores de riesgo tanto modificables como no modificables. Dentro de los modificables tenemos el tabaquismo, que es la principal causa de este prevenible del cáncer, el exceso de alcohol, la alimentación, una dieta poco saludable también es un factor que desarrolla el cáncer, la obesidad y el sedentarismo. ¿Por qué? Porque la obesidad es una inflamación crónica y es una de las principales causas. Infecciones crónicas, como ya lo hemos hablado, que es la infección por virus del papiloma humano o hepatitis B y C. Dentro de los no modificables tenemos la edad, que el riesgo aumenta con los años, nuestra historia familiar, tener familiares cercanos que tengan cáncer y factores genéticos, simplemente mutaciones, sistema, un error en el manual que genera que estas células se empiezan a replicar sin control, ¿de acuerdo? Hablemos de la detección temprana y del tamizaje. ¿Por qué es importante esto? Ya el tamizaje es una red para atrapar un problema antes de que crezca. No significamos que tengamos cáncer, sino que buscamos asegurarnos de que no lo haya. El impacto de este tamizaje es directamente proporcional sobre la sobrevida de cómo se está presentando el cáncer, ¿de acuerdo? Ejemplo, en el cáncer de colon, cuando se detecta a tiempo o está localizado, tenemos una sobrevida del 91% a 5 años. Al contrario, cuando se detecta ya avanzado, tenemos una sobrevida del 14%. En cáncer de pulmón, cuando es localizado, tenemos el 60% a 5 años y cuando está avanzado a menos 10%. El otro, por ejemplo, el cáncer de páncreas, que cuando está localizado, tenemos el 44% a 5 años de sobrevida y cuando está avanzado a tan solo el 3%. ¿De acuerdo? Entonces, sí tiene una relación directa sobre la sobrevida. ¿Y por qué cambia tanto? Porque los tumores pequeños son más fáciles de operar, menos probabilidad de metástasis. Hay tratamientos menos agresivos y con menos efectos secundarios. Y sobre todo, los costos son mucho menores. ¿De acuerdo? Es por eso que es importante el tamizaje, nuestra revisión continua y la atención médica oportuna. Dentro de las señales de alarma que no debemos ignorar en lo absoluto,
Tenemos el sangrado por orina o heces, tos que no se quita o que ya presenta acompañado de sangre, baja de peso sin alguna explicación, dolor persistente en el abdomen, hueso o espalda baja, bultos o masas indoloras, principalmente en cuello, axila e ingle. Por eso es muy importante nuestra autoexploración todos los días, principalmente cuando nos bañamos. Y también manchas en la piel que cambian. ¿A qué me refiero? Que cambian de color o que cambian de volumen, que tienen diferentes colores, diferentes tonos entre rojo, violáceo, negro, y que empiezan a tener mayor aumento de volumen. Esas son las principales manchas que debemos de identificar y poder atender lo antes posible. Por lo tanto, hay un tip práctico que les quiero brindar que es la regla de las 2 semanas. ¿Qué significa? Si un síntoma nuevo dura más de 14 días, se debe de revisar, ¿de acuerdo? Una bolita que nos haya salido, la hay que revisarla, que no nos duele, que vemos que está aumentando cada vez más de tamaño y a pesar de analgésicos haber valorado previamente, continúa ahí, no es normal. Hay que acudir con nuestro médico para su revisión. No se trata de esperar, sino de dar paso cuando la salud lo requiere. La valoración médica y el seguimiento con su médico tratante hace la diferencia entre enfrentar la enfermedad tarde o hacerlo con las mejores posibilidades de éxito. Para esto iniciaremos explicando cada uno de los cánceres más comunes en México en hombres. El cáncer de próstata no se mencionará el día de hoy por cuestiones de tiempo, pero ya se mencionó en ponencia anterior a través de el padre David, que nos explicó acerca de los trastornos urológicos. Entonces daremos paso a los siguientes tipos de cáncer para que quede un poquito más completo el conocimiento acerca de esta enfermedad. Para cáncer de colon y recto, los principales orígenes es a través de un pólipo. ¿Qué es un pólipo? Es un crecimiento anormal del tejido que sobresale hacia el interior de la mucosa. Puede ser de colon, útero o nariz, pero en este caso es de colon, ¿de acuerdo? Entonces, este pólipo en el intestino grueso, con los años, se puede volver maligno. ¿De acuerdo? La mayoría son adenomas, pero si no se tratan, se transforman en adenocarcinoma. Entonces, esta mucosa intestinal comienza a sufrir cambios celulares, lo que conlleva a que genere el cáncer. Y este proceso suele durar de 5 a 10 años, lo que nos da una ventana oportuna de detección y prevención. Y esto es debido a una inflamación crónica, constante. Aquellas pacientes que tienen enfermedades inflamatorias intestinales y una dieta baja en fibra favorece esta mutación y esta progresión. Por lo tanto, los factores de riesgo para este cáncer tenemos dieta baja en fibra y alta en carnes procesadas, la obesidad y sedentarismo, el consumo excesivo de alcohol y antecedentes familiares de cáncer colorectal, ¿de acuerdo? Como poliposis, adenomatosa familiar o el síndrome de Lynch. Dentro de los síntomas principales de este cáncer tenemos la sangre roja o muy oscura en heces, cambios recientes en el ritmo intestinal, hablemos de diarrea o estreñimiento persistente, dolor abdominal, pérdida de peso y anemia sin ninguna causa. Para el tamizaje de este cáncer es desde los 45 años en la población en general, la cual consiste en realizar pruebas de sangre oculta en heces de forma anual, una sigmoidoscopía cada 5 años o una colonoscopía cada 10 años. En México no es muy común la sigmoidoscopía y por lo tanto lo más común es la colonoscopía cada 10 años. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el diagnóstico es directamente por la colonoscopía con la toma de biopsia. Es el estándar de oro. La TAC y algunos otros estudios de imagen es para estadificar cuando ya tiene el tumor. Algo muy importante aquí es
vamos a platicar acerca del tratamiento, pero no significa que este es el tratamiento y esto implica para todos, es de forma individual. El que dicta cuál es la ruta terapéutica es el especialista, los expertos, que son los oncólogos quirúrgicos y los oncólogos médicos. ¿De qué depende? De muchos factores. El cáncer no se trata de la misma forma para todos. Depende la estadificación, cuándo se presentó, en qué zona del colon se está presentando, la edad del paciente, los antecedentes heredofamiliares, el estado actual del paciente, si se encuentra viable para una cirugía o no, si hay metástasis o no. Entonces, de esto depende mucho el tratamiento. Los que voy a mencionar son los más comunes, pero el orden lo determinan los expertos. Dependiendo cómo nos encontramos o cómo se encuentra el paciente, en qué condiciones es el tratamiento ideal para él. Dentro del tratamiento para el cáncer de colon tenemos la cirugía, que puede ser la resección del tumor, quimioterapias o radioterapias, o ambas o las tres. Esto depende de la estadificación. La supervivencia, cuando es localizado, tenemos un 91% a 5 años, pero cuando está avanzado en un 14% a 5 años. Entonces, un chequeo oportuno puede evitar que un problema muy pequeño, que es el pólipo, se convierta en algo mayor. Demos paso a lo que es el cáncer de pulmón, en el cual esto es por un daño igual acumulado en el ADN, en nuestro manual, y principalmente es por la exposición al tabaco. El tabaco es del 80 al 90% de las causas de cáncer de pulmón. Y esto se debe por las sustancias carcinógenas, perdón, del humo que altera la morfología, el ADN de nuestras células y por lo tanto suprime lo que son los genes para que eliminen estas mutaciones. Y por lo tanto, el cáncer de pulmón es uno de los que tiene la capacidad de invasión temprana a ganglios y a órganos distantes. Es decir, que se tiene que detectar a tiempo porque la mayoría se está detectando en etapas ya avanzadas. Por su capacidad de poder invadir a los ganglios, tiene la facilidad de generar metástasis a corto plazo. Es por ello que los factores de riesgo principales para este cáncer es fumar o la exposición pasiva al humo. Humo de leña, principalmente en comunidades de zona rural, asbesto u otros carcinógenos ocupacionales y antecedentes familiares. Dentro de los síntomas del cáncer tenemos la tos persistente, tos con sangre, dolor en el tórax, falta de aire, ronquera e infecciones respiratorias de repetición, que a pesar de nuestro tratamiento o seguimiento no hay mejoría. Dentro del tamizaje para el cáncer de pulmón, tenemos que puede ser una tomografía de bajo dosis de forma anual de 50 a 80 años con mayor de 20 paquetes al año. Ellos son los candidatos para realizar este tipo de tomografía. O fumadores activos que han dejado de fumar hace menos de 15 años. Esto lo determina su médico. Hay que acudir primero con el médico para ver si es candidato a la tomografía o primero se hacen estudios previos como una radiografía de tórax, ¿de acuerdo? Esto lo va a determinar directamente su médico tratante. Dentro del diagnóstico, tratamiento y supervivencia, tenemos que el diagnóstico es a través de un ATAC o de una broncoscopía con biopsia. Dentro de las cirugías, perdón, dentro del tratamiento puede ser una cirugía, que es la lobectomía, si está localizado y tiene buena función pulmonar, por eso les decía que es independiente. Una quimioterapia y radioterapia según el estadio, o incluso inmunoterapias ya cuando está muy avanzado. La supervivencia, cuando es localizado, está hasta el 60% a 5 años y avanzado ya tiene una sobrevida menor del 10%. Es por eso que cada cigarro acorta la respiración y acorta nuestra vida. Es importante poder suspender ese tipo de vicio para que nosotros podamos tener una mejor capacidad pulmonar. Demos paso a linfomas.
en el cual se origina principalmente en los linfocitos, que son células del sistema inmune. Hay una mutación directamente de la apoptosis, que es la muerte celular programada. El cuerpo es muy inteligente. Cuando hay algo que no está funcionando bien en una célula, programa para que esa célula fallezca y no se replique y genere daño a las demás células. Pero cuando existe esta mutación, la apoptosis se inhibe. Y esto puede afectar directamente a ganglios linfáticos o tejidos como el vaso y médula ósea. Dentro de los síntomas más comunes del linfoma tenemos los ganglios aumentados sin dolor en cuello, axilas e ingles, fiebre persistente sin alguna causa, sudoración nocturna, pérdida de peso involuntario y fatiga, una fatiga crónica. Dentro del tamizaje no existe un tamizaje como tal para el linfoma, únicamente es un diagnóstico clínico ante la sospecha. El médico, cuando lo valora y usted refiere los síntomas antes mencionados, es cuando sospecha que probablemente sea un linfoma y nos mandan a realizar estudios de diagnóstico que pueden ser una biopsia del ganglio afectado cuando se puede palpar o estudios de estadificación, como puede ser un ATAC o un PET-CT. El tratamiento puede ser desde quimioterapias, inmunoterapias o radioterapias, dependiendo del estadio. El pronóstico es variable, depende de cómo se presente y en qué estadio se presente, pero hay un alto potencial de curación, siempre y cuando, como en todos los cánceres, puede ser detectado a tiempo. El cáncer gástrico se origina principalmente en las células que recubren esta mucosa. Principalmente son adenocarcinomas. Y los factores principales es una infección crónica por Helicobacter pylori, por gastritis atrófica, pólipos gástricos y antecedentes familiares. Esto, igual que los demás, como les comentaba, es por las mutaciones y el daño del ADN que generan que estas células muten, que haya cambios precancerosos y termine dando un adenocarcinoma. Se asocia también a lo que es el consumo de alimentos salados, ahumados, con nitritos, que principalmente son los embutidos, así como el tabaquismo y el alcoholismo. Dentro de los síntomas iniciales, puede ser desde una indigestión o una acidez persistente, desde un malestar abdominal en la parte superior, pérdida de apetito, náuseas leves. Muchas de las veces, como son inespecíficos, se puede confundir con una gastritis, con alguna ingestión, ingestión alimenticia, algo que nos haya hecho daño. Entonces, a veces se confunden este tipo de síntomas, también se pueden ocultar por la automedicación con omeprazol o con algún otro medicamento que disminuyan que estos síntomas persistan y por lo tanto no les damos tanta importancia hasta que ya son síntomas que ya generan alarma, síntomas ya de una enfermedad avanzada, que va desde la pérdida de peso, vómito con sangre o sangre oculta en heces, sensación de llenura rápida al comer, nos llenamos muy rápido con poquito, y fatiga por anemia. La anemia es por la pérdida de sangre o a veces por la sangre oculta en heces, que le digo que no es tan visible hasta cuando ya está muy avanzado. ¿Cuál es el tamizaje para esta enfermedad? No existe un programa universal, pero hay países con alta incidencia como por ejemplo Corea y Japón, que se utiliza lo que es una endoscopía periódica a ciertas poblaciones de riesgo. Aquí en México es lo mismo. Solamente en personas que tengan síntomas de alarma o antecedentes familiares directos, entonces con ellos sí está indicado realizar lo que es un tamizaje a través de una endoscopía. Dentro del diagnóstico es la endoscopía digestiva alta con biopsia, que es el estándar de oro. Y si ya tiene el tumor, para unos estudios de extensión puede ser desde un ATAC, un ultrasonido o un PET-CT. Dentro del tratamiento, como les mencionaba, depende la estadificación, pero puede ser desde la cirugía, que es parcial o que pueden quitar todo, que es una linfadenectomía,
una quimioterapia y radioterapia como tratamiento complementario con la cirugía o al revés, porque esto depende mucho del estadio. Terapias dirigidas principalmente con inmunoterapias, las cuales son principalmente para pacientes con estadios avanzados. La supervivencia, cuando está detectado a tiempo, es desde el 70 al 90% a 5 años, similar a lo que ocurre en Japón y en Corea, donde sí hay tamizaje. Aquí en México es lo mismo. Y cuando es detectado en etapas avanzadas, sí es menor del 20% a 5 años. Entonces sí es muy importante mencionarle a su médico estos antecedentes para que él disponga o indique si es recomendable una endoscopía o no. Demos paso al cáncer de hígado, el cual el más frecuente es un carcinoma hepatocelular. Y ya que el hígado es uno de los órganos que está expuesto a toxinas, infecciones y procesos inflamatorios crónicos, es muy vulnerable a desarrollar este cáncer, es cuando se le está dañando de forma repetida. Cierto es que el hígado tiene forma propia de poder recuperarse, pero no siempre, no al 100%. Las principales causas que generan el cáncer en hígado son las enfermedades por hepatitis B y C, el alcoholismo, el hígado graso no alcohólico o la cirrosis. Hablemos de que esta inflamación lo que va a generar es una cicatrización a lo que es el hígado, lo que va a generar una fibrosis y posteriormente una cirrosis. Y esta cirrosis va a llevar a que genere un cáncer en hígado, ¿de acuerdo? Entonces, a través de los años, normalmente primero debe de pasar una cirrosis o debe de presentar una cirrosis antes de desarrollar lo que es el cáncer como tal. Dentro de los síntomas que presenta este cáncer, tenemos el dolor en la parte superior derecha, sensación de una masa, hay una pérdida de peso no intencionada, pérdida del apetito, ictericia, que es la piel y los ojos amarillos, ascitis, que es una acumulación de líquido en el abdomen, que se hace una pancita, y una fatiga crónica. El tamizaje para este cáncer no existe como tal en la población general, pero solamente en aquellos pacientes con alto grado, es decir, que cuentan con cirrosis, antecedentes de hepatitis B crónica, hepatitis C o que tienen una fibrosis avanzada, entonces ello está indicado un ultrasonido hepático cada 6 meses con o sin alfa-fetoproteína. Este es un marcador que nos indica cuando algo está mal en el riñón perdón, en el hígado. Esto va a permitir que se detecten tumores pequeños y que sean tratables, ¿de acuerdo? Dentro del diagnóstico para el cáncer de hígado, tenemos lo que es el ultrasonido hepático, que es la primera línea, la tomografía o la resonancia con contraste para confirmar si son el tipo de lesiones, marcadores tumorales, como les acabo de mencionar, el alfa-fetoproteína y la biopsia hepática. Dentro del tratamiento tenemos varias opciones que puede ser desde una resección hasta un trasplante de hígado. Para este trasplante de hígado es principalmente con pacientes que tienen cirrosis o que tienen tumores dentro de los criterios de Milán. Esto es totalmente necesario seguir los criterios. No todos son candidatos de un trasplante hepático. De aquí depende igual muchos factores. El estadio, el tiempo de evolución, las condiciones actuales del paciente para que se pueda tomar la opción de un trasplante de hígado. Se tiene que completar todo un protocolo, ¿de acuerdo? Y dentro de la supervivencia, tenemos que si se detecta a temprano, puede ser una supervivencia a 5 años superior al 70%. Pero si está avanzada, puede caer a menos de 10 al 15%. Demos paso al cáncer renal, en el cual el origen más común es el carcinoma a través de las células renales.
Se originan dentro de estos túbulos que son las estructuras que van a filtrar el sangre y que filtran la sangre y que producen la orina, ¿de acuerdo? En esas zonas son la principal localidad donde se va a desarrollar este carcinoma. ¿Cuáles son las principales causas? Uno, de nueva cuenta, el tabaco, la obesidad, la hipertensión y la exposición a toxinas que alteran el ADN, incluso medicamentos, ¿de acuerdo? Esto provoca que va a que crezcan igual como los otros cánceres, que crezcan sin control, que formen una masa sólida y en algunos casos invadan los vasos sanguíneos cercanos, como podemos ver en la imagen están cerca de estos vasos sanguíneos que va siendo la vena renal o la cava y que se distribuyan a otros órganos, generando la metástasis, principalmente a pulmón, hueso e hígado. Dentro de los factores de riesgo, como los había mencionado, tabaquismo, obesidad, exposición ocupacional, principalmente a algún solvente, enfermedad renal crónica y diálisis prolongado, y síndromes hereditarios, como es la edad, es más común en pacientes mayores de 50 años. Dentro de los síntomas tenemos una triada que al momento de presentar estos tres síntomas, casi casi se hace el diagnóstico de cáncer, pero siempre se tiene que corroborar con estudios que confirmen este diagnóstico. Pero dentro de la triada tenemos la sangre en la orina, que se conoce como hematuria, dolor en el costado o espalda baja, o una masa palpable en el abdomen o flanco. Pero en la práctica normalmente no se presenta esta triada. Hay muchos casos que son asintomáticos y se descubren de forma incidental, es decir, con algunos estudios de imagen por algún otro síntoma o por alguna otra causa. Entonces ya empiezan a presentar otros tipos de síntomas que va siendo la pérdida de peso, la fatiga, la fiebre persistente y la hipertensión de difícil control. Como les mencionaba, el tamizaje no existe como tal para realizar lo que es en el cáncer renal a la población en general, pero solo se indica o está indicado en grupos de alto riesgo, como el síndrome de von Hippel-Lindau. Se recomienda vigilancia periódica en estadios dependiendo la imagen, que puede ser con ultrasonidos o tomografía, y la mayoría de los casos se detectan incidentalmente, ¿de acuerdo? Cuando se hacen algún otro estudio por alguna otra causa, por algún tamizaje, alguna revisión o porque presentaron algún dolor, le hacen el estudio de imagen y es cuando se detecta la presencia de un tumor. Dentro de los diagnósticos, el ultrasonido, la tomografía y la resonancia magnética. El tratamiento puede ir desde una nefrectomía parcial, es decir, quitar los tumores pequeños donde se encuentran, o radical, es decir, cuando ya está el tumor más grande. Y va desde terapias sistémicas, que puede ser directamente algún inhibidor o alguna inmunoterapia, y esto depende mucho del estadio y el tipo de cáncer. Dentro de la supervivencia tenemos los localizados que pueden ser del 75 a 90% a los 5 años. Cuando ya hay un ganglio puede ser del 50 al 60%, pero cuando ya hay metástasis es alrededor del 15%. ¿De acuerdo? Por lo tanto, quiero recomendarles o quiero hacer énfasis en tres acciones que podemos empezar el día de hoy. Dentro de estas acciones, la número uno es hacernos el chequeo que nos corresponde por edad. De 45 a 65 años es importante iniciar un tamizaje de cáncer de colon. Puede ser una prueba de sangre oculta en heces, la colonoscopía, según nos indique nuestro médico con nuestros antecedentes. De 50 a 75 años en fumadores o exfumadores. También hay que consultar si cumplimos con criterios para hacernos una tomografía de baja dosis o una radiografía de tórax es más que suficiente. Con 45 años
Hay que conversar con nuestro médico si es necesario con el antígeno prostático, decidir juntos si se requiere de algún estudio adicional como alguna biopsia y esto depende mucho de nuestros síntomas y de nuestros antecedentes. Por lo tanto, saber a tiempo es la mitad de la solución ante un problema que estamos a punto de enfrentar. Dentro del número dos de los tres, de las tres acciones que debemos empezar hoy, es atender cualquier señal de alarma sin esperar. Es decir, si empezamos a tener sangrado por orina en heces, tos que no se quita, o que está acompañado con sangre, bultos o masas indoloras, cambios en el ritmo de intestino o pérdida de peso sin explicación, no tenemos que esperar. Tenemos que atendernos en cualquier momento e ir a acudir directamente con nuestro médico tratante para que nos indique cuál es el paso a seguir para un adecuado diagnóstico y por lo tanto un mejor tratamiento. Y no olvidemos la regla de las 2 semanas. Si algo no es normal en su cuerpo y dura más de 14 días, no lo dejen pasar. Y la tercera es adoptar un hábito de protección y el sostenerlo, que va desde comer al menos 5 porciones de fruta y verdura al día, mantener nuestro peso saludable, hacer ejercicio por lo menos 150 minutos por semana, dormir bien, manejar nuestro estrés, vacunarnos contra la hepatitis B y el virus del papiloma según indicaciones médicas. Por lo tanto, cada pequeño cambio que hagamos de forma repetida cada día es una barrera contra la enfermedad. En conclusión, estimados, hemos hablado hoy de cáncer, pero en realidad hemos hablado de vida, porque cada estadística que mencioné representa una historia que pudo cambiar si el diagnóstico hubiera llegado a tiempo o si el cuidado hubiera sido constante. El cáncer, como les mencionaba, no aparece de la noche a la mañana, se gesta en silencio durante meses o años esperando la oportunidad de avanzar. La medicina tiene tratamientos cada vez más precisos, pero hay algo que ni la ciencia ni el mejor hospital del mundo puede comprar, que es la oportunidad de haber atendido nuestra salud en el momento adecuado. Por eso, lo más poderoso que podemos hacer no es solo tratar, es prevenir y detectar a tiempo. Por lo tanto, quiero dejarles algo claro. No se trata de vivir con miedo, sino con conciencia. No se trata de ir al médico cuando estamos graves, sino cuando estamos bien. No se trata de que otros nos cuiden, sino de ser protagonistas de nuestra propia salud. Como dijo el escritor Stephen Covey, no se trata de priorizar lo que está en tu agenda, sino de agendar tus prioridades. La salud es una oportunidad. Si la dejamos para después, puede que no nos dé otra oportunidad. Y si algo debemos recordar de esta ponencia, es lo siguiente. Los 3 puntos que le acabo de mencionar al último. Hagámonos un chequeo según nuestra edad. No hay que esperar que aparezcan los síntomas. Atender cualquier señal de alarma sin demora, el cuerpo avisa, nosotros decidimos y escuchamos. Adoptar un hábito de protección y sostenerlo, no importa cuán pequeño sea, si se hace todos los días, construimos un muro contra la enfermedad. Y cierro con una frase que dijo Benjamin Franklin. Una onza de prevención vale más que una libra de cura. Y si lo aplicamos al cáncer, esa onza de prevención puede valer años de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor. Te voy a poner algunas preguntas que nos han hecho. La primera nos indican, ¿cómo saber si la neoplasia es maligna? Está apagado tu micrófono, doc. Disculpen. ¿Cómo sabemos si es maligno? Es a través de la biopsia. La biopsia es la que nos va a decir nombre y apellido de ese tumor. Una muestra que se puede hacer una disección y
mandarlo a patología, esperar y posteriormente ver si se trata de forma médica o quirúrgica o durante una cirugía, donde se hace el transoperatorio, donde hacen la intervención, el cirujano oncólogo toma una muestra, lo manda a patología, espera un minuto ya que ahí está el patólogo, hace la prueba y ahí es donde detecta él si es maligno o benigno y dependiendo del resultado es la ruta a seguir con relación al diagnóstico. Nos preguntan, Doc, ¿influye el género en el cáncer de colon? No influye, lo que influye es la edad, los antecedentes heredofamiliares y el estilo de vida. Principalmente lo que no influye tanto, no influye la edad, principalmente son estas características: la dieta baja en fibra, la obesidad, el sedentarismo y las enfermedades hereditarias. La enfermedad hereditaria, como les mencionaba, algunas de ellas, como la poliposis, en ellos no importa la edad, ataca directamente a cualquier integrante de la familia, que incluso, como les mencionaba, o hago un paréntesis, para la colonoscopia, cuando tenemos, ya ves que le mencionaba que a los 45 años es recomendable hacernos lo que es la colonoscopia, pero si tenemos a algún familiar con antecedentes, lo ideal es hacernos ese chequeo de la colonoscopia en el cáncer, en el caso del cáncer de colon, 10 años antes del diagnóstico de nuestro familiar. Si él fue diagnosticado a los 30 años, es recomendable que nosotros nos los hagamos en 20 años. Hablamos de los familiares de primera línea, papás, papá, mamá, hermanos. En ellos sí hay que hacernos el chequeo 10 años antes del diagnóstico. Pero, por ejemplo, para las enfermedades hereditarias, incluso desde la adolescencia. Y esto es dependiendo la historia familiar, de cómo se presentó, cuáles son los síntomas. Entonces, respondiendo la pregunta, no afecta el género. Lo que afecta, afecta por igual, pero lo que sí influye más es nuestros antecedentes. Muchas gracias, doctor. Nos están preguntando vía WhatsApp. ¿Sí? Te leo. Al recibir un diagnóstico de cáncer, ¿cómo se determina la urgencia para iniciar el tratamiento y cuáles son los factores que hacen que algunos casos requieran una atención más prioritaria que otros? Ya. De acuerdo. De, la prioridad es el tipo de estadio. ¿Qué tan avanzado está? Normalmente cuando se detecta cáncer, en ese momento sí se debe de tratar de forma urgente, sí. ¿Por qué? Sin importar dónde se está localizando, cómo se presentó, la edad. Del simplemente hecho de tener un diagnóstico de cáncer, se debe de tratar lo antes posible. No significa ir a urgencias y que ya me operen y que ya no. Se trata de dar el seguimiento de forma prioritaria. Cuando nos hacemos el diagnóstico, debemos acudir a dos principales especialidades: oncología médica y oncología quirúrgica. Ellos son los que nos van a dar la pauta y la ruta a los pasos a seguir, qué es lo que se necesita para tener un diagnóstico de certeza. Una vez de que se tiene el diagnóstico de certeza, ellos son los que nos van a indicar, dependiendo el tipo de cáncer, la estadificación, la edad del paciente y sus antecedentes, la ruta terapéutica mejor indicada para ellos, que puede ser quirúrgica o que puede ser primero médica, que es con quimioterapia o radioterapia. De eso depende mucho como el pronóstico del cáncer. ¿Por qué? Porque muchos sabemos que lo quieren tratar de forma urgente y lo que hacen los médicos es hay que extirparlo, hay que eliminar el cáncer, hay que quitarlo de donde está para y posteriormente usted reciba el tratamiento. No siempre. Depende mucho de cómo se está presentando el cáncer, en qué fase y qué tipo de cáncer es, porque hay muchos cánceres que son sensibles a radioterapia, que con la radioterapia va a ayudar a que se reduzca y que se pueda eliminar el cáncer posteriormente quirúrgico. O puede ser
que si lo hacen de forma quirúrgica, lo diseminen. Cuando han de estaba localizado, al momento de hacer esa extirpación, generan metástasis, generan que se disperse lo que es el cáncer. Por lo tanto, ¿hay que priorizar el cáncer? Sí. En el momento que nosotros tengamos el diagnóstico, hay que acudir lo antes posible con estos especialistas para que nos den la ruta adecuada para el diagnóstico de certeza y por lo tanto el tratamiento que nosotros necesitamos. Gracias, doctor. O más preguntitas tenemos. Sí. Nos preguntan, ¿el uso del celular favorece la aparición de cáncer? No, no está 100% es científicamente comprobado que, la exposición a este tipo de radiación genere cáncer. Genera otro tipo de problemas, ¿no? Que son visuales, de cansancio en algunas lesiones a nivel articular, pero que sea el principal causa o uno de los causas de cáncer, no. Las principales causas de cáncer son los que acabo de mencionar. Si pudieran observar, en la mayoría se repiten. El tabaco, el alcohol, la obesidad, el sedentarismo y la dieta. Esos son los principales causas de cáncer. Y obviamente nuestra herencia. Pero las principales causas son estas cinco. Entonces, el celular no es una de las causas, son las que acabo de mencionar. Muy bien, doctor. ¿Hay alguna relación de antecedente de tener COVID con tumores? En algunos casos sí se ha visto, pero no se ha documentado al 100%. ¿De acuerdo? No está relacionado que porque me dio COVID, puede ser que me dio este tipo de cáncer, principalmente, ¿cómo se llama? En pulmón, por ejemplo, ¿no? Entonces, no está, la mayor vulnerabilidad en estos pacientes oncológicos, sobre todo es en su tratamiento, ¿de acuerdo? No está relacionado directamente a que por tener COVID yo puedo desarrollar este tipo de cáncer. No hasta la fecha. No hay un artículo nacional o internacional que diga todos aquellos pacientes que tuvieron COVID en estas características tienen tanta posibilidad de desarrollar cierto tipo de cáncer. Hasta el momento no hay una guía que nos confirme o que nos garantice de que esto sea así. Se ha estado investigando, hay sospechas no únicamente de cáncer, sino de infartos, de algunas secuelas que sí vienen como que se están relacionando con el COVID, pero que sea 100% la causa o que el COVID sea el que aumente el porcentaje de cáncer en la población aún no está comprobado. Gracias, doc. Otra preguntita. ¿Qué criterios utilizan los médicos para diferenciar los tipos de cáncer que permitan una programación del tratamiento a mediano plazo, de aquellos que requieren intervención más pronta para evitar complicaciones o progresión acelerada? Ok, esto es a través de una estadificación. La estadificación del cáncer tiene que ver mucho de dónde se encuentra, de dónde se está originando y de la zona en donde se está presentando. Los médicos lo que hacen o hacemos es a través de esta estadificación del cáncer, ¿de acuerdo? Lo conocemos principalmente por el TNM, que es tumor, nódulo y metástasis. El tumor es el tamaño y la extensión local del tumor, ¿vale? Va desde el cero, de T0 a T1. T0 es de que no hay evidencia de un tumor primario, T1 que hay un carcinoma in situ que se localizó ahí, y de un T1 a un T4 es que ya hay un mayor tamaño o puede haber una invasión progresiva. El N es si hay o no hay ganglio afectado. N0 no hay ganglio. De 1 a N1 a N3 es que sí está afectando mayor número de ganglios. Y la M es la de metástasis a distancia. M0 es que no hay metástasis. Y M1 es la presencia de metástasis a distancia. De esto depende, de esta distificación, depende el tipo de tratamiento. Cuando estamos hablando de un T1 que está localizado, no hay ganglios, no hay metástasis,
se puede programar para una cirugía, extirparlo y estudiar la patología tranquilamente. Si es maligno, se manda a oncología médica para que él determine si es con quimioterapia o radioterapia. Pero en algunos casos, cuando ya estamos hablando de un T4 con ganglios y con metástasis, aquí cambia totalmente. Aquí ya hay, en ocasiones ya no es recomendable quitar el tumor, sino a veces dar tratamiento paliativo porque ya está muy avanzado. O puede ser que se encuentre en un T4 que sí está muy grande, con ganglios localizados, pero que todavía no hay metástasis. Aquí el oncólogo quirúrgico y el médico es el que determinan de si primero hay que quitarlo, lo quitamos y damos tratamiento. O al revés, vimos que el tumor es sensible a radiación o a cierto tipo de quimioterapias, vamos a ponerle primero su quimioterapia para que reduzca y ahora sí, después operarlo y continuar con el tratamiento. Entonces, el principio, lo donde se guían los médicos es hasta, a través de este sistema principal de estadificación. De acuerdo, Doc. Dos más y nos vamos. Sí. ¿De qué manera los avances en genética y biología molecular han transformado la comprensión de los riesgos de cáncer y la identificación temprana de personas con mayor vulnerabilidad? Ok, una pregunta muy rebuscada. Muy bien. Ok, Fue un médico que nos pregunta. ok, ok, ok. De los principales, bueno, la genética tiene mucho que ver principalmente en, en los síndromes asociados, por ejemplo, en cáncer de mama o de ovario o cáncer colorectal, donde, por ejemplo, el síndrome de Lynch que yo les mencionaba, que las mutaciones específicas al momento de que nos hacen esta estadificación, ven si se encuentran estas mutaciones o estos genes y con ellos pueden indicar el riesgo, si elevado o no, de algún tipo de cáncer. Hablemos, por ejemplo, del cáncer que les comentaba acerca perdón, del antecedente de poliposis adenomatosa familiar. Ciertos pólipos con riesgo cercano al 100% de cáncer tiene que ver mucho con estos tipos de genes, ¿de acuerdo? Es por eso que la genética tiene mucho que, sí nos ayuda para determinar que a través de estos estudios en pacientes de alto riesgo, si son indicados por su médico, se pueden realizar este tipo de estudios, de este tipo de análisis genéticos de donde si el paciente tiene estas mutaciones o presencia de sí, de estas mutaciones o estos genes, entonces con ellos hay que dar una ruta de tamizaje más temprano, ver o verificar sus antecedentes, por ejemplo, de la poliposis adenomatosa familiar, ver cuántos de sus familiares presentan esta enfermedad, cuántos han fallecido por diagnóstico, en qué edad, y en base a eso comenzar con el tamizaje con ellos a temprana edad para poder localizar o detectar el tiempo con mayor, ¿cómo se llama? Con mayor prevención y por lo tanto el tratamiento es mucho mejor. Tanto es así, por ejemplo, no es el tema, pero en algunos casos hay incluso artistas o gente muy famosa que se ha hecho estos estudios genéticos principalmente para el riesgo de cáncer de mama, que cuando tienen principalmente estos genes, lo que hacen es generar la prevención, ir directamente con ginecología para que le hagan el chequeo de forma anual y ellos determinen si es de forma anual o semestral, dependiendo el tipo de tratamiento o el seguimiento que necesiten. Pero sí se necesita principalmente como antecedentes aquí en México para que nosotros seamos candidatos a realizarnos este tipo de estudios. Pero sí, la genética actualmente en el cáncer ayuda muchísimo porque sí nos ayuda a prevenir para detectar a tiempo estas mutaciones y por lo tanto darle seguimiento a los pacientes. Muchas gracias, Doc. Para terminar, la última pregunta. ¿Qué medidas preventivas están al alcance de cualquier persona para disminuir el riesgo de desarrollar cáncer a lo largo de la vida? Discúlpeme, Lick, ¿me lo puede repetir? Sí.
¿Qué medidas preventivas están al alcance de cualquier persona para disminuir el riesgo de desarrollar cáncer a lo largo de la vida? Ok, las que, lo que los acabo de mencionar. La prevención que está uno al alcance son adoptar un hábito de protección. El comer al menos 5 porciones de verduras al día, mantener nuestro peso saludable, hacer ejercicio 150 minutos a la semana, dormir bien, manejar el estrés, vacunarnos ante ciertos virus como el hepatitis B, el virus del papiloma, como les había mencionado. Eso están a nuestro alcance. Si se refieren a estudios de laboratorio, pueden ser a estudios de laboratorio de rutina, sí, de rutina o de screening para ciertas patologías. Esto lo puede indicar su médico tratante, que va desde una eh, sangre oculta en heces, la colonoscopia en caso de que nosotros tengamos antecedente, pero si se refieren a algo un poquito más cercano, no yéndonos hasta hacer este tipo de procedimientos, tenemos los estudios de laboratorios convencionales, los estudios de, por ejemplo, el antígeno prostático, la sangre oculta en heces, los ultrasonidos hepáticos o renales. Esos estudios están a nuestro alcance porque lo pueden encontrar en cualquier laboratorio, desde el Chopo, de Salud Digna. Esos estudios se los pueden realizar sin ningún problema y están al alcance de todos. Pero los principales son aquellos hábitos que nosotros tenemos que tomar de protección y sostén, que son los que mencioné hace un momento. Muchas gracias, doctor. Con esto concluimos nuestra ronda de preguntas. Muchas gracias, Leke. Pues doctor, muchísimas gracias. Gracias por la ponencia y bueno, afortunadamente tenemos este equipo que está procurando todo este tipo de medidas, pero ciertamente es alarmante ver cómo en nuestro presbiterio sigue habiendo una incidencia alta de los tumores. Confiemos que estas medidas las podamos ir procurando y que a la par con el equipo médico sigamos caminando en generar una cultura de salud sacerdotal. Gracias, doctor. Para terminar, quisiera pedirle, Monseñor, si nos regala su bendición para terminar este momento y seguirnos procurando. Sí, buenas noches. Si me permiten, solo una preguntita, ya que ¿Sí? me dieron la palabra. ¿Se puede detectar cáncer por análisis de orina y de sangre? Análisis de laboratorio, sangre u orina. Nos da buenas noches, estimado monseñor. Son lo que nos da la sospecha. Cuando hacemos los estudios de sangre y de orina, por ejemplo, el antígeno prostático, y este se encuentra elevado, nos da una sospecha de que algo anda mal con la próstata. Y con Ujú. ENDE se puede seguir la ruta de valorar, tener una valoración, por ejemplo, con urología, tomar algún otro estudio adicional como un ultrasonido, y si ven que hay aumento de la próstata y está aumentado lo que es el antígeno prostático, con ello llevar al siguiente paso, que puede ser una biopsia. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el de hígado, como le comentaba. Al momento de hacernos pruebas de función hepática, uno de los que se encuentran ahí va siendo la alfa-fetoproteína. Cuando esta está aumentada, nos está hablando de que algo anda mal con el hígado. Entonces, con eso nosotros dar la ruta terapéutica o la ruta del diagnóstico o estudios adicionales para que nos puedan orientar mucho más al diagnóstico, que puede ser lo que es un ultrasonido hepático. Y si se descubre que hay un aumento de esta alfa-fetoproteína más la presencia de tumores, entonces hay que dar el siguiente paso, que puede ser una biopsia para poder determinar el diagnóstico y por lo tanto el tratamiento. Gracias, doctor. Bueno, muchos Un indicios, gusto, ¿verdad?, que señor. hay que tener en cuenta para poder llegar a la certeza de si hay o no hay, ¿verdad? Es correcto, monseñor. En Este, esta plática lo que abordamos son los principales síntomas, lo que nos puede orientar que algo no es normal en nosotros y que sí. al momento de presentarlo hay que levantar la mano y acudir con el médico. Y los estudios de laboratorio que hacemos de rutina, como les mencionaba, a pesar de que no tengamos los síntomas, pero si nos hacemos nuestros estudios anuales, si vemos que algo anda mal, podemos ir directamente con el especialista y que nos detecte a tiempo en caso de que sea así un tumor y el tratamiento sea favorable.
Pues gracias, doctor. Con gusto, Bueno, estimado. pues entonces terminamos con un momentito de dirigiéndonos al Señor. Te bendecimos, Señor, por este día, por encontrarnos aquí, aunque somos pocos, pero representamos a la comunidad de sacerdotes que atiende Oseas. Te pedimos que nos bendigas, que nos asistas, que nos ilumines, que nos protejas. Y en nombre tuyo, a los que están aquí y a todos los que representan, les doy la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludos y que la pasen bien. Gracias, Igual. Monseñor. Muchas Gracias, gracias, doctor. Noche. Monseñor. Buenas Hasta noches a luego, todos. Rosario. Hasta luego. Hasta luego, Buenas Monseñor. noches. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas Buenas Igualmente, Charito, buenas noches. noches. Buenas noches. Bendecida noche.